Hola a todos, el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que es muy frecuente en la consulta. Aunque yo soy médica, especialista en medicina china, la gran mayoría de las personas enferma por lo que siente, piensa y después se enferma su cuerpo físico. Entonces hablo de esto todo el tiempo. Los que han sido mis pacientes saben que yo siempre hago una exploración emocional y esa exploración emocional la hago desde medicina china, asociando cada uno de los órganos con las emociones, porque dependiendo de la emoción que la persona me diga que está sintiendo más recientemente, eso me hace saber a mí cuál es el órgano que está en deficiencia. Y así es como lo abordamos desde medicina china. Claramente logramos ver en la consulta cuáles son las otras características de la personalidad que están haciendo que se agraven esas situaciones y esas emociones para cada paciente, que ya les voy a hablar de qué se trata. Quiero hablarles, antes de nombrar las emociones por medicina china, que seguramente ya me han oído decirlo, que están asociadas a órganos, a emociones, y que por eso es que la alimentación nos sirve para manejar estos estados emocionales. Antes de irnos para allá, quiero explicarles algo sobre las emociones que a nosotros no nos enseñan, no entendemos, no sabemos para qué son. Y es que empecemos por descomponer la palabra. Emoción, y como diríamos en inglés, emotion, es energía en movimiento, ¿no? Como si pensáramos en Einstein, la de energía, emotion de movimiento es energía en movimiento, y esas son las emociones. Porque además creemos que son tan poco importantes, pero no nos damos cuenta que minuto a minuto de nuestra existencia nuestras emociones van cambiando. Y esto es un concepto básico de la psicología budista, que lo observamos mucho cuando hacemos nuestra meditación, que la meditación que yo practico es Vipassana Theravada. Y esta meditación hace que nosotros observemos nuestras emociones en momento presente. ¿Y qué quiere decir eso? Que son cambiantes, como todo en el universo. Uno de los 3 fenómenos del universo es que todo es impermanente, todo cambia. De repente, como me sentía esta mañana, ya no me siento ahora, como me siento ahora no me voy a sentir en la tarde, lo que estaba sintiendo en este momento no es lo mismo que sentí hace 5 años, esto va cambiando todo el tiempo. Pero en esa palabra emoción, que es energía en movimiento, tenemos que devolvernos a cómo fue que nosotros como especie llegamos a sobrevivir a pesar de todas las dificultades que teníamos para sobrevivir. Nosotros somos unos animales que realmente no tendríamos posibilidades de supervivencia en la vida salvaje. ¿Y en qué momento fue que nosotros pudimos empezar a sobrevivir, protegernos y empezar a evolucionar? En el momento en que nosotros empezamos a ser seres sociales. Esta socialización, la familia, los clanes, los desplazamientos con varios grupos de otros clanes fue lo que permitió que nosotros evolucionáramos y asentáramos nuestras civilizaciones como las conocemos hoy en día, pero no siempre fue así. Siempre tuvimos que sobrevivir. Entonces, para esto me tengo que devolver a cuáles son las emociones básicas, y estas son las emociones básicas de las cuales habla la psicología y se entienden en psiquiatría. Esas son 4, y esas 4 siguen estando guardadas en una parte de nuestro cerebro, que es el cerebro reptil. Nuestra evolución nos ha llevado a que tengamos la materia gris, que son las facultades mentales superiores o cognitivas, que son la memoria, el raciocinio, la lógica, todos los que nos hacen ser unos seres pensantes, está en esta parte. Y eso evolucionó desde lo más primitivo, que así se llama el cerebro reptil, que todos los reptiles hacia abajo, toda esa filogenética la tiene,
Después, cuando los reptiles evolucionaron, que filogenéticamente vienen las aves, también lo tenían, y después los mamíferos fueron capaces de desarrollar una parte muy importante del cerebro que es el sistema límbico, es el sistema de las emociones. Entonces por eso es que los mamíferos en gran parte contienen esas emociones de las que les voy a hablar, que son muy básicas, muy reptilianas, después las emocionales, que es como un cerebro medio, y después las funciones mentales superiores, que las desarrollamos nosotros cuando nos creció el cráneo, se alargó la masa encefálica y llegamos a tener esta parte de adelante que son los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Y esas emociones básicas que están contenidas aún en nuestro cerebro reptil, que corresponde nuestro cerebro reptil con los centros vitales. Los centros vitales son el centro respiratorio y el centro cardíaco, los centros sin los que no podríamos funcionar. Cuando esos centros se dañan es cuando nosotros finalmente morimos, y también están en el tallo cerebral. Por eso es que esta parte de acá atrás, la nuca, y donde se une el cráneo y empieza la médula espinal, esa parte es muy importante. Y fíjense que es un lugar donde nosotros tendemos a acumular mucha tensión, porque es como si en nuestro raciocinio que nos hace no reacciones, no actúes, no te pongas bravo, entonces uno controla todo lo que está sintiendo, pero el cuerpo sí responde, y el cuerpo empieza a tensionarse, y toda esa tensión se va al cuello y a la espalda alta. Por eso es que esa región es tan sensible. Y en esa región, en ese cerebro reptil, es donde están alojadas estas 4 emociones de las que les estoy hablando, sin las cuales no hubiéramos sobrevivido. Entonces la razón por la que les quiero hablar de ellas es porque siempre nos dicen como: controle sus emociones, es que usted es muy emocional, es que usted no puede llorar ante el jefe, eso no se hace, eso no es profesional, usted tiene que ser profesional, usted no puede mostrar sus emociones, él va a creer que la tiene aquí en la mano y ahí sí le va a dar 3 vueltas. Todo eso que nosotros tenemos en el imaginario viene de eso, que nosotros todo el tiempo estamos en control de unas emociones que ni siquiera conocemos, ni cómo funcionan, ni para qué son, ni si son naturales, y todo el tiempo lo único que queremos es como aplastarlas. Entonces vamos a hablar de la primera emoción, que es muy importante, que es el miedo. El miedo es la emoción que nos ha hecho como especie sobrevivir. Entonces, ¿el miedo para qué sirve? Cuando vamos a imaginarnos un mundo en las cavernas, en donde había un par de familias, un niño más o menos de 5 años en una caverna, y tiene su mamá, su papá y algunos de sus hermanos, y vamos a hacernos ese imaginario para este ejemplo. Entonces, si un niño de 5 años en una situación hostil tiene miedo, ¿qué genera? ¿Qué va a generar en su entorno social? Si el niño tiene miedo, los que están a su alrededor automáticamente van a buscar protegerlo. Entonces, el valor adaptativo, evolutivo y sociobiológico del miedo es buscar la protección. Tiene sentido, ¿no? Porque además todas las cosas que nos dan miedo en nuestro alrededor tienen que ver con que yo me estoy sintiendo inseguro y con que yo me estoy sintiendo desprotegido. Cuando vamos en Transmilenio, que uno va con la cartera aquí así bien amarrada, bien, y uno se coge los bolsillos para que no le vayan a uno a robar nada, y uno todo el tiempo está mirando con ese ataque paranoide que le da a uno en el transporte público de Bogotá, y uno mira para un lado, mira para el otro, y se siente como un ninja resguardándose a ver de quién se tiene que proteger. Y en ese momento, si uno se devuelve a qué es lo que está haciendo que yo actúe de esa forma, es que tengo miedo. Tengo un montón de miedo. Entonces sí, todos los que vivimos en Bogotá tenemos un montón de miedo. Entonces me pasa también cuando voy en Transmilenio, lo siento, por eso se los puedo comunicar porque también lo he sentido, pero me doy cuenta de mi miedo, estoy alerta de lo que está pasando a mi alrededor,
Tampoco ese mandamiento que tenemos en Bogotá de no dar papaya, claro, está perfecto, pero es importante que yo me dé cuenta qué estoy sintiendo. Y esto también tiene relación como cuando una persona le tiene miedo a los perros y siempre que ve un perro los perros empiezan a ladrar, es que le huele el miedo. Sí, el miedo huele. De hecho, cada una de las emociones, primero, una emoción, ya les expliqué cuál es el valor adaptativo, es decir, estoy buscando protección. Entonces, por eso es que cuando yo tengo, por ejemplo, miedo en una relación de pareja, lo que yo quisiera es sentirme protegida, como posiblemente no me sentí protegida por mi papá. Entonces, en la relación estoy buscando sentirme protegida, pero me siento con miedo de perder a ese hombre y entonces actúo con celos, ¿no? Ese puede ser como un patrón de acción y de comportamiento basado en ese miedo. Entonces, el miedo es una frecuencia muy baja y frecuencia es real, no estamos hablando energéticamente de algo que no podemos ver, sino que si midiéramos nuestras ondas cerebrales, ese miedo empieza a vibrar en una frecuencia, en unos hertz muy bajos, y esos hertz hacen que yo emane, y si pudiéramos ponerlo en olores, un olor diferente. Y por eso es que un animal que todavía está muy en contacto con este cerebro reptil logra darse cuenta que me estoy sintiendo así. Entonces aquí les dejo como una premisa que a mí me parece súper poderosa, que es de una autora que tiene sus enseñanzas basadas en un curso de milagros, y es una frase poderosísima, y la frase es: por favor, sana todos mis pensamientos basados en mi miedo. Entonces lo más importante es que yo me tengo que dar cuenta de mi propio miedo, y cuando me doy cuenta de mi miedo me estoy dando cuenta que me estoy sintiendo inseguro y desprotegido, pero que eso no me hace menos. Tengo que darme cuenta que lo estoy sintiendo para poder hacer lo contrario y para poder pedir que todos mis pensamientos en el miedo sean sanados. Entonces esa es nuestra primera emoción. La segunda, que es con la que más veo que las personas pelean. Entonces las personas pelean un montón precisamente con la que nos hace pelear, que es con el enojo. Entonces, la emoción del enojo o la ira es una emoción súper importante.